A su nombre, a su glorioso nombre, agradecemos al Señor por la oportunidad que Él en su favor y en su misericordia nos concede esta mañana del poder estar en la casa de Dios y compartir con cada uno de ustedes. Amén. A su nombre. Hay algunos que sus rostros me son ya familiares, algunos me conocen, pero el que no, mi nombre es Apocalipsis Ogando Morillo, siervo de Jesucristo por gracia. Ando acompañado con mi esposa, Angelina Natalie Volques, y tenemos ahí nuestra hermosa bebé Licia Angelia. Dios bendiga de manera en especial a cada uno de los hermanos. Dios continúe bendiciendo a esta iglesia en el nombre de Jesús. Bien, me congrego en la iglesia Romanos 8:28, en la cual pastorea el pastor Sadra Ogando Morillo, ubicada por la avenida del Oeste, casi esquina Luis Manuel Caraballo. Allí estamos también a su entera disposición, hermanos. Amén. Si bien quiero que vaya conmigo rapidito a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 27. Sea el nombre de Cristo glorificado por siempre y para siempre. Le voy a pedir, hermano, que en todo momento tenga su Biblia a mano, porque vamos a citar algunos versículos y me gustaría también que me corrobore ahí en medio de la predicación. Así que nuestro texto base se encuentra en Romanos capítulo 3, a la altura del versículo 21 hasta el versículo 27. El tema que estaremos tratando el día de hoy es justificados por la fe. Justificados por la fe. Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante, hasta el 27. Por ser palabra de Dios, le damos lectura en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Verso 27 y último. En signo de pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, en esta mañana venimos como simples siervos delante de ti, que hacen simplemente lo que se nos ordena hacer. Tú hoy, Dios, en esta hermosa mañana ministras conforme a tu voluntad y tu propósito a cada corazón, a cada hermano que nos escucha, a cada amigo que nos escucha por esos medios también. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des entendimiento de tu palabra y no quedarnos simplemente atascados en el entendimiento, sino en la aplicación de tu palabra, Dios. Yo creo que aquí hay buena tierra y tu palabra como semilla dará fruto al 70 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Si bien, mis hermanos, como le mencionaba, de manera especial, Dios bendiga a Regan y a su esposa. Para nosotros es un honor el tenerlo por aquí. Si bien hoy estaremos predicando acerca de la justificación. Justificados por la fe. El versículo 1, donde nosotros empezamos a leer, es un versículo, el versículo 21, perdón, es un versículo sumamente interesante para la fe. Anteriormente en la iglesia estuvimos predicando de manera expositiva y sistemática toda la carta a los romanos desde su capítulo 1 hasta su capítulo 16. El predicar expositivamente tiene que ver cómo nosotros estudiamos y predicamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Esto nos ayuda a no cometer error al momento de predicar la palabra y a tener un contexto más general de las intenciones del autor cada vez que cita las Escrituras.
En su trasfondo histórico, Pablo le escribe a unos hermanos que se encontraban en la ciudad de Roma. Roma, para el tiempo en que el apóstol Pablo le escribe, era una ciudad capital del Imperio Romano, que para ese entonces gobernaba gran parte del mundo existente. El estar ubicado, el estar congregado en Roma tenía sus beneficios, tenía sus ventajas. Roma era capital de la democracia. Roma era capital de los grandes políticos del entonces. Los hermanos de Roma estaban familiarizados con las leyes romanas, a diferencia de otros hermanos que se encontraban en Gálatas, en Efesios, en Corintios y en Colosa. Pablo, en toda esta carta, escribe, expone su corazón como ministro al pastorado, como ministro a los gentiles, en temas de fe, en temas de conducta y en temas de práctica. Romanos capítulo 3 hasta el capítulo 5 habla acerca de la justificación, de cómo nosotros somos aceptados, somos recibidos y somos bajo sentencia de Dios declarados justos. Esto se expone desde el capítulo 3 hasta su capítulo 5. Del capítulo 6 en adelante, Pablo entonces nos habla de cómo ya hemos sido justificados y de aquí en adelante cómo debemos vivir. Aquí hay dos palabras en todo el pasaje que hemos leído de Romanos 3, desde el versículo 21 al 27, que es importante explicarla. Número 1, estaremos hablando o definiendo lo que es la justificación. Y número 2, la palabra propiciación. ¿Qué significa el término justificación? Es un acto forense de Dios basado en la obra de Cristo en la cruz, a través del cual un pecador es declarado justo mediante la imputación de la justicia de Cristo. El término justificación tiene que ver, es un término legal, en derecho se enseña, es un término en donde Dios toma la justicia de Cristo y la imputa a favor del impío. A su nombre sea la gloria. Dios toma la justicia de Cristo y la coloca en tu cuenta, a tu favor. Los que han ido al banco saben que a veces hay algunos saldos de menos, en contra. Es muy raro usted encontrar, señora fulana de tal, usted tiene tanto a favor. Es muy raro. Pero ahora en Cristo sí sucede. Cuando Dios mira nuestra cuenta, cuando Dios nos pasa lista, Dios mira la justicia de Cristo a nuestro favor. De manera que cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, Él prácticamente no nos ve a nosotros, Él ve la justicia de Cristo en nuestras vidas, a su nombre. Esto significa la palabra justificación. El versículo 1 dice el apóstol Pablo, pero ahora, pero ahora implica hablar de un antes. ¿Qué estaba sucediendo antes que Pablo resalta el pero ahora? Si nosotros nos desplazamos un poquito atrás, antes de Cristo, ¿qué estaba establecido? ¿Cómo Dios se comunicaba a su pueblo? Bueno, nosotros tenemos la ley mosaica, los mandamientos de Dios. En esos mandamientos nosotros podemos ver cómo Dios habla a su nación escogida, a la nación de Israel, y utiliza el pueblo de Israel como un rebaño pequeño, un rebaño que no fue Israel quien escogió a Dios, como dice Deuteronomio 17, sino que Dios en su misericordia y su gracia escoge este pueblo pequeño y para en medio de este pueblo predicar y salvar a todas las naciones. Dios le dio un sistema de leyes a la nación de Israel, entre los cuales estaban los 10 mandamientos. Y todos lo sabemos: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, ama a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Los judíos tenían este mandato de Dios, esta ley de Dios. Como es de esperar, el hombre en su condición pecaminosa fue agregando a esa ley más y más y más y más y más. Y la ley de Dios con el pasar del tiempo se diluyó entre las tradiciones de los hombres y los ancianos y la ley. Hubo una especie de mezcla, de tal manera que los principales representantes de la ley eran los fariseos y los escribas. Ellos eran los doctores de la ley. Dice Cristo, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y exponían las verdades de Dios a su pueblo. ¿Pero qué pasaba? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito de los mandamientos? El propósito de la ley de Dios no era salvar a los hombres. No.
El propósito de la ley de Dios, reitero, no era salvar a los hombres. El propósito de la ley de Dios era como usted mirarse en un espejo, ver cuán tan pecador usted era y cuán imposible era de poder cumplir con todo ello. Es imposible cumplir con toda la ley. Para eso Dios nos otorgó la ley de Moisés, para que veamos nuestra incapacidad y nuestra dependencia de Él. A su nombre. Pero siempre el hombre en su arrogancia intenta cumplirla al 100%. ¿Recuerdan el joven rico que se le acerca a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Jesús le dice, guarda la ley, guarda los mandamientos. El joven en arrogancia le dice a Cristo, yo todo eso lo he guardado. Todo lo he guardado, desde mi niñez he guardado. Ok, ¿tú lo has guardado? Sí, tú lo has guardado. Bueno, pues da de lo que tiene, dale parte a los pobres. ¿Y qué hizo el joven? Dijo, no, espérate. Tengo demasiado y no me puedo despojar de lo que tengo para darle a los pobres. Se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos como él no pudo cumplir con la ley. Porque dentro de la ley estaba el amar a tu prójimo. El procurar el bienestar de tu prójimo. Y eso no pudimos verlo. Él entonces quedó totalmente descalificado. Sin embargo, encontramos en las Escrituras que la ley de Dios es como un ayo. La palabra ayo en la Biblia se refiere a siervo. ¿Qué quiere decir esto? La ley de Dios toma al creyente y lo conduce hacia Cristo. La ley de Dios llevaba al pueblo de Israel en todo momento hasta el advenimiento de nuestro Señor en su primera venida. La ley de Dios era un siervo, de manera que cuando el judío, la nación de Israel, miraba la ley, tenía que mirar hacia Dios, porque era imposible cumplir la ley. Es imposible. Pero, ahí viene el pero. En Cristo entonces, Él fue el único ser, el único hombre que pudo cumplir con toda la ley y no equivocarse en un punto siquiera. Su nombre. Dice Pablo, antes de Cristo, la ley se enseñoreaba de los hombres. La ley se enseñoreaba de los hombres en el sentido de que nadie podía cumplir con ella. Ella simplemente estaba para guiar a los hombres hacia el futuro redentor, que es Cristo. Dice Pablo, eso era antes, pero ahora, aparte de la ley, este pero ahora que se produce aquí es un pero ahora de favor, es un pero ahora de beneficio. Dice Pablo, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. No es que la justicia de Dios aparece en este momento, no. Desde el Génesis nosotros vemos la justicia de Dios obrar. En los Salmos especialmente nos habla de que Dios es un Dios justo. Dice el Salmo capítulo 5 versículo 4, y sabemos que tú eres un Dios que no te contentas en la maldad y el malo no habitará junto a ti. Dice la Biblia que Dios es justo. De hecho, la justicia de Dios es parte de muchos de los atributos que Dios tiene. Yo tengo problemas hoy día con la persona cuando hablamos acerca de los atributos de Dios, porque la gente tiende a enfocarse solamente en el amor de Dios. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama, tú eres un príncipe, tú eres una princesa, Dios tiene esto para ti, aquello y aquello y aquello. Y hay un énfasis acerca del amor de Dios, como que si Dios solamente en sus atributos, nada más tiene amor. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es santo. ¿Qué significa la palabra santidad? Significa cortado, separado a la mitad, partido en dos. Dios no tiene contacto con el pecado alguno. Él está separado totalmente del pecado. De manera que vemos que Dios es amor, pero también Dios es santo. Nos dice también que Él es justo. ¿Y qué quiere decir la justicia? Darle a cada quien lo que se merece. De manera que cuando Dios es amor, al mismo tiempo está siendo santo. Cuando Él aplica y exige santidad, al mismo tiempo que aplica la santidad, está siendo justo. Porque Él no tendrá al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipotente. A su nombre. De hecho, Dios es misericordioso. Recuerden cuando le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Mis hermanos, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. A su nombre. Él, o sea Dios, no está obligado a atendernos su misericordia. No. Él nos da su misericordia
a través de la gracia y gratuitamente sin costo alguno. A su nombre. Es por eso que dice Pablo, en otro tiempo la ley se enseñoreaba, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era esa justicia que Pablo está hablando? Esta justicia que era testificada tanto por la ley y los profetas. Dice uno de los apóstoles, Pedro, que los profetas en aquel tiempo buscaban inquiriendo la fecha, el día en que el Mesías iba a ser levantado. No sabían. Los profetas eran prácticamente representantes de Dios en la tierra para proclamar las verdades de Dios. Pero los profetas también se quedaban cortos. A su nombre. Porque ellos también eran pecadores comunes y corrientes. El sumo sacerdote, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Pasaba de un lugar a otro, del lugar santo al lugar santísimo. Espiaba los pecados del pueblo. El pueblo traía las ofrendas, el sumo sacerdote colocaba la mano y ahí se producía la expiación. Se colocaba la culpa del pecador, caía sobre el animal y en ese momento entonces la sangre del macho cabrío cubría parcial, temporalmente el pecado suyo y el mío. El sacerdote, aparte de que él ofrecía el pecado del pueblo, él también era pecador. ¿Y qué dice la Biblia? Que él, antes de pasar al lugar santísimo, detrás del velo, él tenía que presentarse ante Dios. Sin embargo, Cristo, como sumo sacerdote, no fue hallado con pecado alguno. A su nombre. Pero vamos a seguir desarrollando toda esta idea. Dice el apóstol Pablo, la ley testificó y los profetas en el versículo 21 acerca de Cristo. Si nosotros retrocedemos un poquito atrás, podemos detenernos en el versículo 20 de dicho capítulo, donde Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Hermanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Reitero, hay un énfasis hoy día, cuidado con el sionismo extremista, cuidado con el sistema judaísta, cuidado con la cábala, con la mística judía. Estas personas quieren nuevamente hacernos regresar hacia la ley. Estas personas buscan encarecidamente que tú y yo seamos justificados por medio de la ley. Guarda el Shabbat, que si no guardas el Shabbat, entonces tú estás en condenación, tú estás mal. Pero ¿qué nos dice Pablo? Léalo conmigo, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. ¿Y sabe cuál es la razón del por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fin de la discusión. La ley simplemente nos quería demostrar cuán pecadores somos. Ese era su rol y lo cumplió. Pero la ley no nos puede salvar. La ley no nos salva. Ley es sinónimo de obras. Las obras no pueden salvarnos porque se quedan cortas ante Cristo. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia alguna. Si usted va conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo lo detalla un poquito más claro, diciendo nuevamente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una vez más, Pablo sigue declarando, varón, ¿y qué pasa si yo no guardo el sábado? ¿Está mal si lo guardo? ¿Estoy mal si no lo guardo? Bueno, el día del Señor, nosotros tenemos nuestro descanso, es en Cristo, es en la fe en Jesús. Pero si tú quieres guardar el sábado, eso no está mal. No es pecado si tú quieres guardar el sábado. De hecho, no es pecado si tú quieres guardar todos los días de la semana. Si quieres guardar, guárdalo todo, pero no juzgue a tu hermano porque él no guarda el sábado. El que come, dice Pablo, no critique al que no come. Y el que no come, que no critique al que come. Porque todos los días en el Señor son santos, son sagrados. Cuando a Cristo en un momento quisieron acusarle porque él no estaba guardando el Shabbat, y en el día de reposo él estaba sanando gente, en el día de reposo él estaba aplicando gracia, aplicando misericordia, y le quisieron acusar. Pero ¿cómo tú en el día del Señor tienes la osadía de contradecir a Dios y sanar y hacer milagro y tener misericordia? ¿Qué le respondió Cristo?
Mis hermanos, los días, el hombre no fue creado a causa de los días. Los días fueron creados a causa de los hombres. De manera que el hombre se enseñorea sobre los días, no los días sobre este. Cristo dice, han olvidado el bien, han olvidado la misericordia. ¿Quién, si tiene un asno y cae en una zanja porque sea día de reposo, no le saca? ¿Quién, si tiene un familiar enfermo porque sea sábado, no lo lleva al médico? ¿Quién, si un vecino se le pone malo porque es sábado, no puede llevar al vecino al hospital? ¿Dónde queda el bien? ¿Dónde queda la misericordia? Reitero, dice Pablo, nadie es justificado, nadie es declarado justo por las obras de la ley. A su nombre. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Hermanos, esto aquí que Pablo está hablando es universal. ¿A qué Pablo se está refiriendo? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, en el versículo 9, ahí mismo cerca suyo, en la columna izquierda nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos y a gentiles, que todos están ¿qué? Bajo pecado. Todos están bajo el pecado. Es el mismo pensamiento que podemos ver en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos en absoluto. Y yo, como reitero, tengo dificultades con las personas porque me dicen, ¿cómo Dios, siendo un Dios amoroso, un Dios misericordioso, me culpa a mí de algo que yo no hice? Yo le digo, ¿cómo así, varón? Simple, porque yo no estaba cuando Adán pecó. Ciertamente, cuando usted va a Génesis, usted se busca y usted no aparece en ningún lado. Apocalipsis no aparece en Génesis en ningún lado. Juan ni Pedro no aparecen ahí. En Génesis, quien peca, quien quebranta el mandato de Dios, el mandato de obras, es Adán. Adán y Eva son los culpables. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios me echa la culpa a mí si yo no estaba ahí? Y esto es simple. Adán era el representante federal de toda la raza humana. ¿Qué es ser un representante federal? Por ejemplo, tenemos el caso de Luis Abinadel Corona. Abinadel, por el voto popular, es nuestro representante federal de todos los dominicanos. ¿Qué quiere decir esto? Las decisiones que Abinadel tome, de una manera u otra, nos representan y nos afectan y nos benefician. Si Abinadel dice, en un caso hipotético, mañana le declaramos la guerra a Rusia, sale en primera plana, los dominicanos le declaran la guerra a Rusia. A su nombre. Usted dirá, pero no fui yo. Yo tengo amigos que son rusos, que son chinos. ¿Cómo yo voy a pelear contra ellos? No, es que Abinader es tu representante. Y sale como todos los dominicanos no quieren saber de los rusos. Pero no es así. En el caso de Adán, Adán es nuestro representante federal. ¿Y qué dice la Biblia? Que por un hombre entró el pecado y por otro hombre entró la vida. Por un hombre entró la muerte. Por otro lado entró la gracia, entró la redención. En Adán, con el pecado de Adán, el pecado entonces pasó a todos los hombres. De tal manera que nosotros no somos pecadores, amados hermanos, porque practicamos el pecado. No. Reitero, no somos pecadores porque practiquemos el pecado. Practicamos el pecado porque somos pecadores. Que es algo muy diferente. En el siglo IV, a finales del siglo IV al V, existía un monje británico llamado Pelagio. Pelagio, en torno al pecado universal, al pecado de Adán, él decía que el que pecó fue Adán y Eva. Pelagio propuso que tú y yo no somos herederos del pecado, que el hombre no nace siendo pecador, sino que el pecado está básicamente acondicionado a tu entorno. Que tú eres pecador porque practicas el pecado, no que naces siendo pecador. A su nombre. Pelagio fue considerado en el concilio de Cartago, entre el siglo IV al siglo V, fue considerado hereje. ¿Por qué? Porque él decía que tú y yo no somos pecadores por Adán, sino que somos pecadores porque somos practicantes del pecado. Sin embargo, Dios siempre, cuando se levantan estos herejes a lo largo de la historia, también levanta sus paladines.
levantó a Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona desarrolla toda su teología en torno al pecado original, diciendo, no, es que tú y yo no somos pecadores porque lo practicamos. Tú y yo somos pecadores porque Adán es nuestro representante. ¿Y qué quiere decir esto? Pablo dice, si por Adán entra el pecado a todos los hombres, ahora por Cristo entra la vida. Si el Señor imputa el pecado de Adán y lo pone a nuestro favor, de igual manera pasa lo mismo con Cristo. Si por Adán se nos pasó a la cuenta el pecado, la muerte, la maldad, ahora en Cristo se pasa a nuestro favor la vida eterna y la santidad. Es simple lógica. Y Pelagio decía que el hombre puede alcanzar solamente, puede acercarse a Dios sin contar con la gracia. Él decía, el hombre puede salvarse por sí solo, el hombre puede buscar a Dios por sí solo, dado a que su naturaleza no fue del todo caída en Adán. Y Agustín le decía, no, Pelagio, tú estás mal. La naturaleza del pecado fue tan grande que produjo en nosotros no herida, porque tristemente es una realidad. El hombre sin Dios, aunque sea un hombre biológicamente vivo, que tenga voluntad, que diga, me voy a tomar un vaso de agua y se lo toma, que diga, voy a ver una película y no la quiero ver, me voy a acostar o voy a salir, aunque él tenga esa libertad y biológicamente lo veamos vivo, espiritualmente, según el diagnóstico que nos da las Escrituras, es que está muerto en delitos y pecado. Nosotros sin Dios estábamos anteriormente muertos literalmente. Muertos, dice Pablo, con nuestra conciencia totalmente cauterizada por el pecado. De manera que violábamos de manera constante la ley de Dios y no podíamos hacer la voluntad. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque el que vive en la carne no puede agradar a Dios. No puede. La carne se queda impotente en nuestra condición de pecado, en nuestra condición de muerte espiritual. Es imposible que intentemos de manera independiente acercarnos a Dios voluntariamente. Dice el Salmo, no hay un solo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no lo hay. El pecado afectó nuestra mente, nuestros pensamientos. El pecado afectó nuestro corazón. El pecado produjo en nosotros muerte, no enfermedad, no, muerte. La Biblia no nos habla de que el impío está enfermo en pecado. No, la Biblia dice, el impío sin Dios está muerto. Dice Pablo en Corintios, no erréis. Y no sabéis que los adúlteros, los fornicarios, los que se echan con varones, los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Pero mire la palabra más consoladora que Pablo da en dicho pasaje. Él dice más adelante, y esto éramos vosotros en otro tiempo. Éramos nosotros en otro tiempo los que estábamos en esta condición. Y Pablo nos dice, hemos denunciado en el versículo 9, de manera que hemos denunciado tanto a judíos como a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo el pecado. Pero nos sigue diciendo el versículo 3, mire que nos dice el versículo 24, siendo justificados que gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros pudimos explicar que la palabra justificación tiene que ver cuando Dios coloca a nuestro favor la justicia de Cristo. Palabra justificación quiere decir declarar a alguien justo. En términos legales, cuando una persona va a un tribunal y es absuelto y al final no se encuentran pruebas sobre esa persona, el juez tiene toda la autoridad de declarar a esa persona justo, de declarar a esa persona inocente. ¿Y qué dirá la contraparte? Pero él era culpable. Las evidencias apuntan a que era culpable. El juez dice, no, él es declarado sin culpa. Dios es el que declara sin culpa al impío. Es Dios que te declara a ti, que me declara a mí justo ante Dios, ante Él mismo. No estoy diciendo con eso que usted no tenga obra de justicia. Usted puede producir obras para bien de Dios. Por esas obras son producidas porque ya usted ha sido justificado en Dios. La justificación tiene que ver con algo que Dios hace, no con algo que yo debo de hacer. La justificación tiene que ver con algo que ya Dios hizo, no con algo que me corresponda, me toque a mí. Por lo cual Dios es el único que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios
ante Él cuando vamos, nos declara no culpable. Nos declara no culpable. Cuando Él te ve a ti, me ve a mí, Él no mira tu obra. Señores, que yo le doy de comer a la gente, es que yo ayudo al que no tiene, yo he comprado casa, yo le he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo le he dado para los medicamentos. No, es que eso no te suma en nada a tu salvación. Eso no le suma ni una mínima parte, ni una milésima de un segundo, no le suma nada a tu salvación. Porque es que ya tú has sido salvo conforme a la gracia de Dios. A su nombre. Y Pablo sigue desarrollando esta línea de pensamiento. Reitero, versículo 24. Somos declarados justos gratuitamente, sin costo alguno. ¿A quién no le encanta la palabra gratis? A todos nos gusta la palabra gratis. Amén. Nadie se opone a lo que es gratis. Todo el mundo está de acuerdo. Es gratis, yo estoy de acuerdo. A su nombre. Te invitan. ¿Cuánto tengo que poner? No, tú no vas, es gratis. Me voy. A su nombre. Pablo dice, hemos sido justificados gratuitamente. Es decir, todo costo queda excluido, queda fuera. Hemos sido gratuitamente justificados. ¿Por qué medio? Dice Pablo. Por su gracia. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice lo siguiente. Efesios 2, 8. Aquí aparece nuevamente la palabra gracia. Esta palabra gracia viene del griego charis, que quiere decir favor no merecido. Nos dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que es un don de Dios. Por obra, dice Pablo. No por obra. ¿Y por qué no por obra, Pablo? Simple, para que nadie se gloríe. Somos salvos por su gracia. Si hubiese sido por las obras, entonces el hombre tendría de qué gloriarse. Es el mismo hilo de pensamiento que Pablo sostiene en Romanos 9 cuando empieza a hablar acerca de Abraham como padre de la fe. Abraham, hermano, usted sabía que Abraham no fue justificado por su fe. Abraham fue justificado por el depósito de su fe, a quien le había creído. Abraham no fue justificado simplemente porque tomó la decisión de salir de quienes le rodeaban e ir en busca del Señor. No fue el mover de Abraham que lo justificó. Es el depósito de la fe de Abraham que estamos llamados tú y yo a emular en todo tiempo. A ver en quién Abraham tuvo fe. Abraham no tuvo fe en sí mismo, sino en el Dios que le había llamado. ¿Cuál fue la divina respuesta sobre Abraham? Sal de tu casa y de tu parentela. Sal de tu zona de confort al lugar que yo te mostraré. Abraham no sabía para dónde iba, pero Dios le había dicho, sal, Abraham. Ten fe, y Abraham creyó. Y le fue, ¿qué dice Pablo? Le fue contado por justicia. A su nombre. Pablo dice, Abraham le fue contada su fe por justicia, a su favor. No somos salvos por obras. El evangelio, el cristianismo, es la única religión en donde el hombre no tiene que hacer mucho para salvarse. Si usted va a la religión musulmana, al Islam, y pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Te van a dar una serie de requisitos con los cuales tú tienes que cumplir. Ir una vez al año por lo menos a la Meca, a dar vuelta alrededor de ese cubo en Arabia Saudita, que tiene una roca negra, que tiene supuestamente un meteorito que cayó sagrado, y tienes que ir anualmente a la Meca a darle vuelta a eso. Si formas parte del Islam, alguna vez en tu vida, si eres suní o chiita, tienes que aplicar la yihad. ¿Y qué es la yihad? La yihad tiene que ver con la guerra santa. Es una manera de tú pronunciar las buenas nuevas de Dios a través de la violencia. Por eso es que nosotros vemos algunos extremistas del Islam que a ellos les da lo mismo explotarse al lado de 10 personas. Porque ellos entienden que con esto están predicando su religión. Y para ser salvos hay una serie de requisitos, hermano, que son innumerables. Dentro del rito romano también pasa lo mismo. ¿Qué te enseña el rito romano para ser salvo? El rito romano establece, tienes que tener a la Biblia como palabra de Dios, pero de igual manera tú tienes que creer en la infalibilidad papal.
¿Qué es la infalibilidad papal? Bueno, que lo que el Papa diga está comparado a nivel de las Escrituras. Y que lo que Francisco diga es palabra de Dios al nivel de las Escrituras. Y tú dices, y ya, eso es lo que tengo que hacer. Ah, no, espérate, falta algo más. ¿Y qué falta? Está la traducción, está la tradición. Lo que la Iglesia Católica Romana ha enseñado a lo largo de la historia. ¿Y qué está dentro de esa tradición? Bueno, está la Asunción Virginal, la Asunción de María, está su Inmaculada Concepción, está la sucesión apostólica, está la extrema unción, y están todas esas tradiciones, y ya, eso, el Papa y las tradiciones. No, falta algo más. ¿Y qué falta? Bueno, falta el magisterio. ¿Y qué es el magisterio? Lo que la Iglesia enseña como dogma. Entonces tú tienes a la Biblia como palabra de Dios, y encima de la Biblia está el Papa, está la tradición y están los dogmas. A su nombre. Sea el nombre de Cristo glorificado. Obras, añadiendo obras a la salvación de los hombres. Impidiendo a que los hombres vengan al arrepentimiento en fe. Poniendo obstáculos, poniendo tropiezo a la gracia divina. Por eso es que Lutero, antes de la Reforma, intentaba encarecidamente ser justificado ante Dios. Lutero, hermano, hacía de todo con tal de ser salvo, de todo. Se flagelaba, en lo íntimo se golpeaba, iba hacia Via Crucis. Una vez dice la historia que fue a Roma y llegó a la Santa Sede de rodillas. Y cuando llega a aquella ciudad, se encuentra las indulgencias, vendiendo la salvación por dinero, en donde te decían, si tú das dinero, tu alma podrá salir del purgatorio e ir a la presencia del Señor. Y andaba uno con una campanita diciendo, mientras más dinero tú das, más cerca estás del reino de Dios. Las famosas indulgencias llevaron a Lutero como reformador al colmo de los colmos. Y yo pregunto, ¿no pasan hoy esas indulgencias hoy día? Es triste, es lamentable, pero en muchos púlpitos se nos habla de una salvación no por gracia, sino por obra. Trae tu dinero aquí. Ven, siembra tu casa, siembra tu reloj, siembra tu teléfono, siembra tu carro. Trae, toma dinero, compromete a Dios, decrétale a Dios, ordénale a Dios. Mis hermanos, pero ¿quién es el hombre para ordenarle a Dios? Para decretarle a Dios. Y tenemos a Dios hoy día, mire, doblándole el brazo, haz. Y no es así. Lutero dijo, la salvación no se gana con dinero. No se gana con dinero, no se gana por obra. Y le dijo al Papa de turno que mandó a exigir las indulgencias, le dijo, él con su dinero, con el dinero que le robó a las naciones, que él haga su catedral. Pero que nadie pague. ¿Qué hizo Lutero? Desarrolló 95 argumentos en contra de todas las enseñanzas católico-romanas. Fue a la abadía de Westminster y clavó esas 95 tesis en reclamo. Él decía, no estoy de acuerdo con esto, tengo 95 razones. Llaman a Lutero, la atención, primer concilio, y cuando se llama a Lutero al concilio, le dicen, Lutero, ¿cómo así que la salvación no es por obra? ¿Dónde tú dejas la tradición? ¿Dónde tú dejas el magisterio? ¿Dónde tú dejas la infalibilidad papal? Retráctate ahora, Lutero, de todo lo que has dicho. Dice Lutero, miren, hay un problema. Mi mente está cauterizada a la palabra de Dios. Mi mente y mi conciencia están totalmente esclavizadas a la palabra de Dios. Y al menos que se me persuada, a menos que se me convenza por la misma palabra que yo estoy mal, entonces me retracto. De lo contrario, seguiré sosteniendo mi postura. De ahí surge ese lema, sola escritura. De ahí surge ese lema, bajo los reformadores. La Biblia, mis hermanos, es la corte más elevada de apelación. Es la corte más elevada en materia de fe y conducta para el creyente. Los reformadores dijeron, la Biblia como tal está por encima de las confesiones. ¿Qué son las confesiones? Lo que cree una denominación como tal, en base a la Escritura. La Biblia está por encima de los concilios. La Biblia está por encima de la tradición. La Biblia está por encima del magisterio. Y sobre todo, la Biblia está por encima del Papa. ¿Cómo se traduce eso en la actualidad? La Biblia está por encima de tus experiencias. La Biblia está por encima de tus sentires.
La mayoría de religiones que existen hoy en día tienen un cimiento, están edificadas en las experiencias. Joseph Smith va al monte, allí le aparece el ángel Moroni, le da una nueva revelación, le hace una refracción, le chequea la vista y le da unos lentes especiales para que él traduzca el libro de Mormón. ¿De qué vino ese evangelio? De sus propias experiencias. ¿Qué dice Pablo? Porque si un ángel descendiera del cielo anunciando otro evangelio distinto a este, el cual sea anatema, sea maldito. Gran parte de las religiones que surgen hoy salen con base a la experiencia, no porque tengan asidero bíblico. Ese llamado, somos justificados por la fe, filtra la luz de las escrituras a los predicadores. Allí en la iglesia siempre decimos, el gobierno de la iglesia, el pastor como tal, no es un gobierno teocrático. El pastor no es de allá, no es batuta y constitución. Usted como cristiano, como hermano, tiene que someter al predicador, al pastor, al evangelista a escrutinio a la luz de las escrituras. Yo no puedo venir aquí ante ustedes a declararles cosas que no estén en la Biblia. Usted está en todo su deber de escudriñar las escrituras. Tristemente no nos gusta estudiar las escrituras y somos llevados como ovejas al matadero. Hermano, mire, hoy día es triste, pero la iglesia cree un sinnúmero de cosas que no tienen asidero bíblico, no tienen sostén bíblico. Y se nos pregunta, ¿y por qué creemos tal cosa? Cuando se cuestiona, no, porque ya se nos enseñó que debe de ser así, así, y ya no se discute. Sola escritura, mis hermanos. Dice Lutero, nadie puede ser justificado por sus obras, es por la gracia. A Lutero lo condenaron como hereje la iglesia. Le decían, pero ¿y qué es eso? ¿De dónde tú surges? Al igual que Juan Calvino, ellos decían, es la Biblia. La palabra justificación no se la inventó Lutero ni Calvino. La palabra predestinación no se la inventaron ellos. La palabra escogidos no se la inventaron ellos. Eso estaba explícitamente en las escrituras, tanto por Pablo como por Cristo. Tú y yo somos justificados por la fe en Jesús. El entrar al cielo por otro lugar, evitando pasar por la puerta que es Cristo, es ser catalogado como ladrón y salteador. El evangelio, hermano, es inclusivo porque no tiene acepción de personas para recibir. Venga todo el que quiera ser salvo, venga a Cristo. Pero al mismo tiempo, aunque sea inclusivo para todo el mundo, es exclusivo. El evangelio es exclusivo porque nos dice Cristo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mire donde aparece la exclusión. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar al Padre que no sea a través de Jesús. No lo hay, mis hermanos, no lo hay. Si intentamos llegar al Padre a través de nuestras propias obras, separando al Hijo, vamos a terminar totalmente extraviados. Totalmente separados. Entonces, somos salvos solo a través de la fe en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque Él es, como vamos a ver más adelante aquí, la propiciación por nuestros pecados. Dice el versículo 25, ya casi termino. Dice el versículo 25, este Jesucristo, a quien Dios puso como que propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa la palabra propiciación? Habla del aplacamiento de la ira, del enojo de la parte ofendida, o sea, específicamente del Dios vivo y de poder. La palabra propiciación significa aplacamiento de la ira. Cuando Pablo da como referencia que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, esto se pudiera explicar de la siguiente manera. Recuerden que yo le hablaba anteriormente del pecado cometido en Adán. Ese pecado de Adán pasó a todos los hombres hasta Cristo. La ley, la muerte y el pecado se enseñoreaban del hombre y gobernaban sobre la humanidad. Todo ese periodo de tiempo, mis hermanos, Dios estaba airado contra el hombre pecador. Había momentos en que Él pasaba por alto los tiempos de ignorancia, como vamos a ver más adelante. Pero la relación entre Dios y el hombre fue rota, fue quebrantada. Ya no había comunión como en el jardín.
Ya no se acudía a la presencia de Dios directamente, sino que había medios ya para llegar hacia Dios. El sacerdote, el sacrificio y demás. Estaba la ley de por medio para llegar a Dios. Pero todo esto era sombra de un cuerpo que estaba en el Nuevo Testamento, que proyectaba su sombra en todo el Antiguo. Cristo, mis hermanos, es como usted salir al mediodía y levanta la mano. Usted ve cómo usted levanta la mano en el sol y el sol proyecta una sombra. Así pasó con Cristo. Cristo, su cuerpo en el Nuevo Testamento, la ley y todo lo demás era la sombra que proyectaba. De igual manera, la gente tenía que mirar la ley, mirar a los profetas, mirar los ritos, mirar al sacerdote como sombra de lo que había de venir del cuerpo de Cristo. ¿Qué hace Dios? Dios, en una condición de ira por causa de la culpabilidad del hombre pecador, toma la decisión más grande en la historia de la humanidad. ¿Qué hace el Verbo? Se encarna. El Verbo de Dios, dice Juan, se hizo carne. Anteriormente el cordero tenía que ser sacrificado. Había una serie de requisitos, no podía tener defecto alguno. ¿Y qué hace el Señor, mis hermanos? Y quiero que preste atención a esta parte. ¿Qué hace el Señor en Cristo? Al igual que el sumo sacerdote preparaba el sacrificio, de igual manera Dios preparó a Cristo desde el comienzo hasta el final. Lo preparó, lo subió a la cruz. Y allí en esa cruz, mis hermanos, dejó caer sobre él toda su ira. Toda su ira. ¿Sabe qué dice la Biblia en torno a la ira de Dios? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa. Yo digo siempre, ¿de quién nosotros somos salvos? ¿Somos salvos de Satanás? ¿Somos salvos del infierno? ¿Somos salvos de los demonios? No, mis hermanos. Hay alguien superior que al Hades. Hay alguien superior que el infierno, que el lago de fuego, que el anticristo, que el falso profeta, que la bestia. Hay alguien peor que los tiempos de tribulación. Y ese alguien se llama la ira de Dios. Es horrendo caer en manos del Dios vivo. Varón, ¿y cuál es el ejemplo de esa ira? Cristo. Miremos la cruz, cómo Dios depositó en Cristo tu culpa y mi culpa. Siempre digo, no era Cristo, éramos nosotros los que debíamos ser crucificados. El edicto estaba dado por cuanto todos pecaron, están destituidos, descalificados, condenados por el pecado. ¿Y qué hace Dios? Toma a Cristo, lo clava en la cruz y deja caer toda su ira sobre él. Toda su ira cayó sobre él. La ira del pecado, esa ira que se te venía acumulando con todos los pasares, desde Adán hasta él, cayó sobre la cruz de Cristo. Eso significa la palabra propiciación. Entonces, ¿qué hace Cristo? Que una vez, mis hermanos, que Él, entonces al final, ya muriendo, agonizando, dice la siguiente palabra: consumado es. El término consumado quiere decir, este es el pago del último recibo. Ya no hay más pago. Lo que han tomado cuando uno saca una lavadora, que llegue ese día, hermano, que usted lleva el último recibo. Usted quiere la carta ahí mismo también de saldo. En la muerte final de Jesús, en sus últimas palabras, cuando Él dice consumado es, Él pagó el último recibo. Ya no hay más pago que dar. Hasta aquí ya no se paga más. Ya no añadimos más a ese pago. Ya lo recibo, la cuenta quedó totalmente saldada. Consumado es. ¿Y qué hace la ira de Dios? La ira de Dios, que estaba encendida, entonces se aplaca, disminuye, porque cayó sobre Cristo. Eso significa la palabra propiciación. Somos prácticamente justificados por su gracia. Dice Pablo, esta propiciación más adelante es alcanzada por la sangre de Jesús, a través, evocando su muerte. Cuando Cristo muere, la ira de Dios se aplaca y ya ahora vienen los tiempos de reconciliación. Ahora vienen los tiempos de reconciliación. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 17, vaya conmigo, Hechos 17, versículo 30, dice el apóstol Pablo lo siguiente: al nombre de Cristo sea la gloria. Pero Dios, habiendo pasado por alto
¿Los tiempos de qué? Los tiempos de ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. A que se arrepientan. Le doy contexto. Cuando Pablo está hablando aquí en Hechos 17, él está en tierra de gentiles, está en la ciudad de Éfeso. Cuando él llega a la ciudad de Éfeso, hay un espacio que se le conocía como el Areópago, en donde allí iban los filósofos del entonces a recitar todas sus filosofías, todo su pensamiento. Allí estaban todos los maestros. Pero de igual manera, como estaban todos los maestros, estaban los diferentes altares a distintas divinidades. Entre todas esas divinidades griegas y romanas, Pablo llama su atención que mientras él se va paseando, ve una escultura que no tiene estatua como tal. Él ve la base que dice el lema: al Dios no conocido. Ellos tenían tantos dioses que dejaron un lugar por si apareciera un Dios diferente. Pablo utiliza esto y dice: yo vengo a hablarle a ustedes, varones cretenses, de ese Dios no conocido. Ese Dios que en otro tiempo pasó por alto los tiempos de ignorancia y ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan en todo lugar y confíen plenamente en Jesús. Esta palabra pasar por alto aparece también en el mismo versículo 25. Dice: por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Antes de la venida de Cristo, el pecado se enseñoreaba de todos los hombres. Y Dios, durante ese periodo, pese a que estaba airado contra el impío, pese a todo eso, ¿qué dice la palabra? Que Él fue paciente hasta traer